Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 165 de mercados internacionales, balance de resultados de empresas, Fed, sí, tecnológicas fuertes en el mercado. Vamos a estar viendo qué es lo que fue dejando una nueva semana de nuestros mercados y situación de Bitcoins, algunos drivers y algunas cositas más que también tengo para compartir con ustedes, como todas y cada una de las semanas. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. Acuérdense, nada de lo que decimos en estos videos son recomendación ni de compra ni de venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo en Mercado de Capitales, sí, agente productor independiente, matriculado en la Comisión Nacional de Valores. Y como siempre decimos e intentamos desde este lugar, sí, desde este espacio, bueno, dar la visión y ir preparando semana a semana con todos y todas ustedes, con los más viejitos, con los más nuevos, con los que se van sumando, que muy pero muy bienvenidos al canal. Sí, bueno, compartirles algo más, algo extra para que ustedes puedan al menos ir siguiendo, sí, estar sintonizados y con lo que va posiblemente a ocurrir en el mercado, o al menos con lo que ya viene transcurriendo con algunas herramientas a mano. Y a los que se van sumando también, o los que no estén todavía en nuestro grupo de Telegram, porque, bueno, no todos los que están en el canal de YouTube están en Telegram, los invitamos a sumarse, que es totalmente gratuito, se descargan la aplicación, nos buscan como Kevin Vogel de Inversiones Inteligentes, y listo, ya están adentro. A sumarse, los esperamos, seguimos compartiendo también noticias, opiniones, comentarios y todo lo que nos va dejando, bueno, la bolsa y lo que, bueno, a veces en el día a día, más allá de estos análisis y resúmenes semanales, bueno, también podemos entender del mercado. Las vías para colaborar con el canal, sobre todo en la primera, dejar like, sumarse a la comunidad de Telegram, los donativos del Mercado Pago, bueno, cualquiera de estas vías es bienvenida, sobre todo la primera, de dejar like, no olvidarse, sí, de apoyar el canal con el like al video como siempre. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos de lleno porque tenemos muchísimo contenido para el día de hoy. Bueno, vamos a estar viendo los drivers, noticias semanales, qué es lo que nos deja a nivel rendimientos, sí, por sectores la bolsa, y dónde estamos en cuanto a, bueno, estos 6 meses o esta mitad de año que casi ya tenemos en puerta de rendimientos, qué sector lo está haciendo peor, qué sector lo está haciendo mejor, y de dónde venimos, sí, puntualmente con, bueno, un mayo que ahora vamos a ver qué es lo que podría llegar a traernos en cuanto a posibles rendimientos, al menos a nivel estadístico, a nivel histórico, con situación de índices, commodities, cripto y presentación de resultados de Apple, de Amazon, y sobre todo vamos a estar analizando a nivel fundamental al finalizar, ¿sí? El video, ¿sí? Lo que nos deja Meli, lo que nos deja nuestro Mercado Libre, que vamos a estar viéndolo también a cierre, con una semana bastante fuerte, ¿sí? A nivel de tecnología, con Apple dejando resultados que no fueron espectaculares, pero fueron muy buenos en cuanto a lo que esperaban los analistas, lo que esperaba el mercado, ¿sí? Puntualmente, bueno, subiendo un 8,32%, revalidándolo a nivel precio, junto con un Amazon y un Tesla, que fueron al menos los motores, ¿sí? De esta semana, junto con algo también del sector de cuidados de salud con Pfizer, con Amgen, y bueno, con algo también del sector utilities, también manejándose bastante en sintonía, al menos con este tono positivo de la tecnología. Sector semiconductores, lo más flojito, ¿sí? Sacando Nvidia, que al menos se mantuvo, y del sector financiero, ¿sí? Junto con Mastercard, que dejó resultados que no fueron tampoco tan buenos, o en realidad fueron muy buenos, pero vamos a ver un poco ya esto descontado en el precio, bueno, cayendo el precio después de presentación de resultados esta semana casi un 4%, y lo que tiene que ver con, bueno, un mes, al menos que se nos va, porque ya cerramos puntualmente lo que tiene que ver con abril, semana bastante positiva para sectores de utilities, consumo cíclico y sector de real estate, también la tecnología haciendo su parte, y un mes sí que al menos la mejor parte se lo lleva al sector utilities, servicios de comunicación y también el sector de consumo defensivo. Fíjense, la tecnología tampoco haciéndolo tan bien el mes de abril que se nos va. Lo peor del sector energético, real estate y materiales básicos, siendo, bueno, al menos lo que tuvo peor performance de este mes, sí, al menos si miramos un mes para atrás, lo que nos deja abril en este sentido. Pero bueno, fíjense que la tecnología tampoco haciéndolo tan brillante, sí, al menos este mes que pasó. ¿Por qué digo evaluar solamente este mes que pasó? Porque como ya estamos casi a media temporada, ¿sí? Y si vemos lo que está pasando a un año vista, o al menos de un año a la fecha, ¿sí? Bueno, la performance de un año es lo mejorcito, ¿sí? Con la parte de la tecnología. ¿Sí? Es decir, tuvimos un mes no tan bueno, casi neutro, en cuanto a el comportamiento de todo el sector tecnológico, pero a un año, fíjense, de rendimientos de casi un 41%, 41,76%,
medido en dólares de la tecnología, 42,4% del sector de servicios de comunicación. En general, a un año vista de subida, o casi de todos los sectores. Y sí, a un año a la fecha, ¿sí? Esta performance es un poquito ya distinta, pero lo más fuerte sigue siendo el sector tecnológico, siguen siendo las FANGs, sigue siendo al menos los principales motores del mercado, Apple, Microsoft, Nvidia, sí que lideran, sí, o al menos impulsan un mercado todavía muy fuerte. Servicios de comunicación un 14,48%, la tecnología 9,53% de un año a la fecha, junto con energéticas y sector utilities, lo mejorcito. Lo peor, o lo que más viene cayendo, ¿sí?, de un año a la fecha, es el sector real estate, lo más flojo, ¿sí? 7,61% a la baja, así que también a tener un poco en vista la perspectiva, ¿sí? Porque no todo viene subiendo, ¿sí? Aunque generalmente fíjense que sí viene subiendo todo, pero no todo viene subiendo tan parejo, y hay algún otro sector como el sector de real estate que sí lo viene haciendo mal. El resto de sectores, sacando materiales básicos, bueno, teniendo unos crecimientos bastante sostenidos a un año vista, así que la bolsa fuerte por ahora, sumándole, obviamente, que estos principales índices bursátiles terminaron, sí, estamos hablando del S&P, del Nasdaq, del Dow Jones, que lo vamos a ver en un ratito cuando veamos la parte de análisis técnico, finalizando de manera positiva esta semana, con alta volatilidad, ¿sí? Es decir, la Fed anunciando la decisión de mantener la tasa, los tipos de interés, la tasa de política monetaria entre el 5,25 y el 5,5%, y dijo también esta semana que este aumento de tipos de interés sigue siendo improbable, ¿sí? Anunciando la decisión de ir reduciendo el ritmo de la reducción de su hoja de balance a partir del 1 de junio, reduciendo el impacto en la liquidez y, atención, porque los datos del mercado experimentando una gran desaceleración, ¿sí? Es decir, la contratación como el crecimiento salarial disminuyeron más de lo que al menos los economistas habían anticipado el primer mes del segundo trimestre, y este mercado laboral más débil es uno de los factores que mira la Fed para sentirse más seguro con el recorte de tipo de interés, así que en este sentido bastante alineado, ¿sí?, los datos de empleo, con aparte el otro driver de esta Fed un poquito más restrictiva en cuanto a mantener la tasa en los tipos de interés, balances positivos. Si seguimos, o siguen las empresas dejando resultados siendo bastante buenos en general, ¿sí? Y con variaciones interanuales bastante positivas en general, y lo venimos compartiendo semana tras semana, si ya empezamos a tener al menos a bajar esta cantidad de empresas que va dejando resultados, pero como podemos observar o como vimos las semanas pasadas, bueno, fuertes, la gran mayoría de resultados o balances, tanto en beneficios como en ingresos que vienen dejando las empresas. Y este adagio o esta frase de sell in May and go away, es decir, vender en mayo y marcharse, bueno, vamos a ver qué tan fiable es, ¿no? Históricamente hay muchos periodos en los cuales los inversores suelen, entender que este vender en mayo y marcharse, ¿sí?, no funciona, y que los mercados suelen tener, ¿sí?, una performance positiva a futuro. Años 2020 y 2021, los ejemplos, esto con la intervención de la Fed, fíjense, que impulsaron los precios en abril y en los meses de verano también posteriores, aunque algún otro periodo, como por ejemplo en 2022, que fue lo contrario, es decir, en abril tuvimos unas caídas bastante claras después de que la Fed comenzara esta agresiva campaña de suba de tipos de interés. Bueno, acá fíjense que en general los meses ganadores superan los meses perdedores, más allá de este adagio a nivel histórico, y también lo podemos ver como lo muestra acá Carson Investment, que Research, que es, esta donde traemos la fuente, en donde generalmente esos periodos, ¿sí?, no suelen traernos, sobre todo desde 1950, complicaciones, sacando algún mes como septiembre, que suele ser en cierto punto un poquito más bajista. El resto, la verdad que haciéndolo bastante bien. Vamos a ver cómo nos va también en periodo electoral, que es el año en el cual estamos en un ratito, pero que ya algo venimos compartiendo estas semanas. Pero interesante que esto no se da siempre de manera lineal, más allá de que estadísticamente, podemos ver que generalmente mayo-octubre, como vemos a continuación, también esta infografía de Carson Research, suele traer un comportamiento un poquito más flojos de cara a los próximos 6 meses, ¿sí? Desde los 6 meses, que vemos desde el comportamiento del 1,7% de subida, ¿sí? Pero noviembre y abril, ¿sí?, suelen ser meses en los cuales la bolsa suele comportarse estadísticamente al menos un poco mejor.
veremos si esto se suele dar de manera lineal. ¿Por qué digo lineal? Porque más allá de ser estadística y que lo tenemos, ¿sí? Como una comparación, bueno, no es siempre ¿sí? estadística esto, sino que no sabemos el futuro. Veremos si con estas estadísticas de todos modos podemos ir viendo o ir analizando, por ejemplo, ¿sí? Desde mayo a octubre 1,7% y de abril a septiembre un 2,7%, que serían los dos periodos un poquito más flojos de cara a los próximos 6 meses, pero vamos a ver qué es lo que va pasando al menos con esta estadística que, más allá de esto, sí vamos a hacer una pequeña reflexión en un rato, pero entender que no siempre se da de esta manera tan lineal este vender en mayo y marcharse, sobre todo en periodos electorales, ¿sí? También en periodos electorales, bueno, desde 1950 el S&P demostró un rendimiento promedio del 2,3% durante el periodo de mayo-octubre en años electorales. Estamos un poco, sí, en esta etapa, al menos en este momento de periodo electoral, con lo que, bueno, lo convertiría en un periodo atractivo, inclusive y positivo para los inversores. Fuente Ryan Detrick e isabelnet.com, que traemos esto porque, bueno, es el periodo, más allá de lo que veíamos en cuanto a otros datos, ahora también en periodo electoral para saber qué es lo que podría llegar a ocurrir a futuro y también entender que más allá de estos periodos concretos, de lo que pueda pasar a 6 meses, cuál es la perspectiva, sobre todo en las turbulencias de mercado, de que generalmente son un factor en la vida de todos nosotros, de todos los inversores cuando estamos ahí en el mercado. Si bien no sabemos el futuro, ¿sí? Década tras década, sin importar terribles circunstancias del momento, sean guerras, lo vimos con el conflicto entre Ucrania y Rusia hace no tanto, lo vimos quizá con el conflicto bélico de Israel y, bueno, con los que pueden llegar a venir, ¿sí? Bueno, entender que guerra, inflación, enfermedades, ataques terroristas, recesiones, etcétera, 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 la lista de los cisnes negros continuarían. Los mercados siempre se han recuperado y vale la pena repetirlo siempre. Acá tenemos al menos todo lo que tiene que ver de una retrospectiva de 1987 hasta el 2020. Nos quedaría alguna cosita ahí en el medio, pero gráfico de la fuente es MSCI, en el cual en estos periodos ¿sí? bajistas del mercado en los últimos 30 años o más y posteriores recuperaciones, el mercado siempre, después de caídas quizá a veces muy duras, rápidas, las caídas suelen ser rápidas en crisis o en este tipo de eventos, ¿sí? Así todo, bueno, terminamos recuperando niveles previos y superándolos, así que me parece interesante también, más allá del timing técnico y más allá del análisis que hay que hacer para entender en qué momento estamos, ¿sí? En cada uno de los activos, en cada empresa, en cada ciclo, entender que la bolsa a nivel general, pese a sus cisnes negros, sigue subiendo como retrospectiva y que lo que se dice en la historia rima, ¿sí? No siempre es igual, pero rima y que tenemos estos antecedentes que suelen ser bastante positivos en general. Y presentación de resultados para la semana que viene. Fíjense, ya no hay tanto, más allá de que vamos a ver varios el día de la fecha, pero nos va a dejar, por ejemplo, Berkshire Hathaway, que ya dejó, lo vamos a estar analizando la semana que viene, resultados este fin de semana. Disney, Ferrari, Uber, sí, Shopify, Roblox, algún otro activo más, pero lo más atractivo de la semana, sin lugar a duda, va a ser presentaciones de resultados de Disney, así que después, antes de apertura después, la semana próxima, van a estar dejando estos activos, estas empresas, resultados. Disney antes de apertura, el día martes. El resto, fíjense que tampoco son empresas tan importantes, pero vamos a estar al menos analizando seguramente con ustedes las más importantes la semana que viene. Resumen semanal cripto, bueno, correcciones en el mercado cripto. Vamos a ver a nivel técnico hasta cuánto, de qué magnitud fueron estas caídas que tenemos y si solamente se la puede considerar una corrección. 0,65% la corrección que tuvo Bitcoin esta semana. Sí, Ethereum corrigiendo bastante más, casi un 5,64%, Ripple subiendo, alguna otra cripto desmarcándose, sí, de Bitcoin, pero en general, noticias, un sesgo un poquito más neutro, sí, un poco más mixto en cuanto a también consideración del sentimiento de mercado. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, acá tenemos algunas noticias que traje para compartir con ustedes. Según datos recientes, bueno, el entusiasmo por la compra de Bitcoin disminuye, ¿sí? Como por ejemplo lo muestran las primas negativas de Coinbase y el poco apalancamiento en las posiciones de futuros, ¿sí? Es decir, que el crecimiento de la demanda de Bitcoin por parte de grandes inversores o ballenas también se encuentra desacelerándose, alcanzando un máximo del 12% a fines de marzo
y ahora apenas un 6%, fíjense, también cayendo bastante. Ventas masivas por parte de mineros haciendo aumentar la oferta, debilitando soporte de precios y también en esta reciente caída de precios a que los operadores empiezan a abrir posiciones cortas, anticipando posibles nuevas caídas. Veremos si eso se va dando de esta manera. Y el saldo general de Bitcoin en plataformas de venta ha comenzado a aumentar, alcanzando un nivel más alto desde noviembre del 2022. Fíjense que desde momentos en los cuales ya tuvimos correcciones bastante claras en este sentido. La fuente es cryptoquant.com, de esto que traigo. Y más allá de esto, me parece que también hay dos cositas más para compartir del mundo cripto. Halving tuvimos hace poquito, parece que ya nos olvidamos que tuvimos este evento hace poco, que la evolución del precio, ya lo habíamos visto que no se da inmediato, o la exponencialidad o el potencial al alza no se da de manera inmediata, sino que en forma progresiva y posiblemente en próximos meses. Pero fíjense que los ETF de Bitcoin al contado tuvieron salidas de casi 563.7 millones de dólares el miércoles pasado. Y atención con esto, son las mayores salidas netas diarias de la historia de Bitcoin, ¿sí? Así que también dejamos esta información de block.co, es la fuente, que bueno, habrá que ver si estos ETF de Bitcoin al contado, estos participantes en donde también se encuentran las instituciones o los inversores institucionales, también afectan en algún momento, más allá de estas salidas, alguna posible entrada a futuro. Pero esto es interesante porque, bueno, se registró la mayor salida neta diaria, ¿sí?, de la historia de Bitcoin en cuanto a ETF de Bitcoin al contado. Así que, bueno, quizás correcciones, estando un poquito correlacionado con esto que estamos hablando. Y algo interesantísimo que pasó en las últimas horas, después de 80 días de mala racha, el ETF de Bitcoin de Grayscale, ¿sí?, uno de los más importantes, logra tener un flujo positivo de capital. Esto pasó, bueno, noticia casi de las últimas horas, de los últimos días, siendo el ETF, al menos de Bitcoin al contado, más grande desde su lanzamiento. Habíamos vendido casi 300.000 Bitcoins, más de la mitad de su fondo a causa de flujos negativos. Gracias a este repunte, después de 7 días de salida de ETF del spot de Bitcoin al contado, como vimos hace un ratito, el viernes 3 de mayo los ETF registraron entradas por encima de los 360 millones de dólares. Lleva a Bitcoin a superar ahora nuevamente los 64.000 dólares. Veremos si este flujo de entrada positivo, sobre todo en este ETF, hace que tengamos algún repunte un poquito más claro en el precio, ¿sí? Y empecemos a ver quizá un poquito la disparada de una manera más clara en cuanto a volatilidad, sobre todo en este mercado. Pero me parece interesante volver a traerlos porque, por un lado, teníamos salida de los ETF y, por otro lado, ahora, recientemente el día viernes, bueno, después de salidas sin parar, bueno, empezamos a tener un flujo positivo, ¿sí?, de entrada de dinero en este ETF, ¿sí?, el GBTC, ¿sí?, de Grayscale. Así que a prestarle muchísima atención lo que puede llegar a ir pasando con el precio de Bitcoin próximas semanas. Vamos a estar compartiéndolo acá también. Y arrancamos con el análisis de la parte más importante de estos videos, que es la parte del análisis técnico. Empezamos con lo que tiene que ver con los gráficos, con el SP500, 5.161 puntos. Pequeño intento de ruptura del soporte anterior de mínimos de febrero de este año, los aproximadamente 4.958 puntos. No llegamos ni siquiera a la zona de la media, ¿sí?, marcando o siguiendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes de una manera clara, corrección, que después de venir de máximos de toda su historia, creo que era importante. 5.337,55, máximo de toda la historia del SP, que en caso de que lo quiebre, estaríamos en subida libre también en el principal índice a nivel mundial. Así que hasta que no quiebre la media, los 4.809 puntos o niveles FIBO de este último tramo alcista, los 4.639 pasa al 38.2 o puntualmente los 4.205 puntos para el SP del 61.8 y mínimos crecientes, no pasaría absolutamente nada. Tendencia muy fuerte, muy alcista y que al menos, repito, la media todavía ascendente en los 4.809, haciendo de principal soporte dinámico en el precio. Principales indicadores un poco mixtos, fíjense el estocástico en compra casi por la mitad de 50, el RSI en la zona de 53 y un MACD dando compra por debajo de 0 para un índice que, pese a esta pequeña corrección que tuvimos hacia el mínimo de febrero, todavía sigue muy fuerte y sigue muy alcista, ¿sí? Ni que hablar, quizás si vamos a algún otro índice que también nos puede traer algún tipo de, de saber por dónde van las cosas, pero ya con el sector industrial
de lleno, sí, vamos a actualizar el RSI que está por arriba ya de 50. Bueno, es el Dow Jones, es muy similar a lo que está pasando con el S&P 500. ¿Por qué digo esto? Porque después de marcar máximos de toda su historia en los 40.338 puntos, corrección quizá a niveles, no digo quizá, correcciones efectivamente casi también al mínimo de, en este caso no febrero, sino enero en los 37.322 puntos, ahí cerquita de la media, que es el soporte inmediato que tiene el Dow Jones, 37.095 también el soporte de la media ascendente, y mínimos crecientes junto con niveles Fibonacci de todo este último tramo, 35.886 el FIBO 38.2 y también los 33.146 puntos para el Dow Jones. Un índice fuerte que sigue alcista, el índice también de los industriales, haciéndolo el año, este año, o el año anterior, mejor dicho, no este año puntualmente, pero casi a mediados del año pasado, un poquito más lateral que el S&P 500, ahora siguiendo bastante a la par con un poquito más de volatilidad, pero bueno, siguiendo ahí después de una pequeña corrección, probablemente a ir a atacar máximos, siempre y cuando mantenga la media y niveles FIBO de todo este último tramo alcista. Veremos qué es lo que va pasando, pero también índice industrial bastante fuerte y alcista. Todos los principales indicadores acá un poco más exigidos, RSI arriba de 50 en 53, MACD en compra por debajo de cero y bien estocástico en compra, ahí cerquita de niveles de sobrecompra o un poco más cerca también de, de al menos intentar quizá atacar máximos y después tener que poner quizá algún indicador, pero muy fuerte, muy alcista, siguiendo un poco a la par de lo que está haciendo el S&P 500, y un Nasdaq muy similar, aunque acá sí con bastante más volatilidad, queriendo ir a atacar nuevamente máximos de toda su historia, que en el Nasdaq pasan cercano a los niveles de los 18.756 puntos, corrección, acá sí con un poquito más de volatilidad, pero ni siquiera yendo a atacar la zona de la media, que hoy pasa por los 16.680 puntos, soporte clave junto con los mínimos crecientes y niveles Fibonacci, que también pasan en el Nasdaq por los 15.613 y nivel FIBO 61.8 en los 13.671 puntos para el Nasdaq 100, que lo viene haciendo la tecnología de una manera espectacular, soporte en la media como ya lo tiene en octubre, pero en este caso, repetimos, los 16.679 marcan un poco el camino de una tendencia alcista fuerte todavía, que si superamos máximos, volvemos también a estar en subida libre en la tecnología. Todos los principales indicadores en compra, acá sí con espacio, a mitad de sus indicadores, tanto el estocástico como el RSI en 53 y en 57, ya con cruce alcista hace mucho el estocástico, a mitad de camino, ¿sí? Y un MACD también dando compra por debajo de cero, que nos marca un poco por dónde van las cosas, también de unas bolsas fuertes en estos sectores, industrial, tecnológico y sobre todo en el índice del S&P 500, que lo viene haciendo espectacular. Y nos vamos al Shanghai Composite, nos vamos a un índice chino que vale la pena, me parece, entender que ahora, con esta vuelta en B corta que tuvimos a nivel técnico, se pondría un poquito interesante. ¿Por qué digo? Porque empieza a atacar una zona de resistencia importante después de una caída bastante fuerte y con máximos, fíjense lo lejos que nos quedan máximos, por ejemplo, en este índice chino, 5.171 puntos, máximo de toda su historia. Del año, no atacamos esos máximos del año, 2015, junio del 2015 estamos en 3.104, y bueno, con la posibilidad después de esta vuelta en B corta de haber quebrado la media, pasó esta semana, quebramos la media en los 3.045, primer soporte clave junto con el mínimo en los 2.979, no deberíamos perder ninguna de esas dos zonas para seguir al alza, triángulo alcista que lo terminamos activando en los 3.073 con objetivo al alza hasta los 3.183, y en caso de quebrar esos niveles, bueno, ya nos quedan los 3.217 y el máximo decreciente particularmente que tuvimos en julio del año pasado, 3.318, para desde ahí empezar a construir quizá una sucesión de máximos y mínimos crecientes, empezar a cambiar un poco la perspectiva, esta perspectiva muy bajista en el corto medio plazo y lateral en el largo plazo. Digo lateral porque, fíjense, se volvió una bolsa muy cíclica, bolsa en la cual subimos, bajamos y ahora podríamos volver a tener otra vez el gran tramo alcista hasta niveles en los cuales, bueno, evidentemente son niveles importantísimos a monitorear en el Shanghai Composite 3.739, que no los puede superar ni desde el 2021, ni tampoco en 2015 después de las caídas que tuvimos durísimas desde esos máximos, pero por algo se empieza, habrá que ver si es capaz de mantener la media, mínimos crecientes y ni que hablar de respecto de soportes de largo plazo,
los 2.638, mínimo de febrero de este año, junto con mínimos de marzo del año 2020 también, después de la pandemia, fíjense, fuimos a atacar esos niveles. De casualidad, no hay casualidades en el análisis técnico, pero fíjense que fuimos a testear esos niveles y rápidamente salimos disparados hacia niveles donde estamos ahora, zigzagueando en la media, y habrá que ver si empezamos a dar un camino alcista para el índice chino, y atención con todas las empresas chinas también, que no digo que podrían llegar a tener un comportamiento similar, hay que analizar cada activo, cada empresa en forma particular también y cada sector, pero interesante también al menos cómo se va posicionando el índice chino. Todos los principales indicadores, hay un pasito de la zona de sobrecompra, pero con bastante espacio. El estocástico, el RSI ya no, saliendo de la zona de sobrecompra, pero bueno, cerca de 70 y un MACD en compra por arriba de cero para un índice chino que, repito, parecería estar mejorando, pero es para realmente ir siguiéndolo de a poco, ¿sí? No apurarse tampoco, pero entender que ya rompimos la media y si la media empieza a ser un soporte importante, puede llegar a ser muy, pero muy interesante de seguir esta evolución, ¿sí? Y empezar a tener la media como soporte dinámico, sin lugar a dudas desde la parte del análisis técnico. Y nos vamos con el oro, situación del oro correctiva, sí, correctiva, pero bueno, venimos de máximos de toda su historia, 225,13. Estamos viendo el ETF del oro que, bueno, replica particularmente lo que está haciendo el oro. Timing técnico pésimo, volvemos a repetir esto, porque la media queda lejos, muy lejos, soportes claves, inclusive también en mínimos de marzo de este año, en los 198,96 dólares y los 192,67, media ascendente, primer soporte. Así que más allá de estas correcciones que viene teniendo, correcciones bastante justificadas desde máximos, dejándonos inclusive algunos gaps bajistas y algún incremento de volumen negociado cuando llegamos a máximos, creo que no le vendría mal corregir un poco más para después seguir al alza, siempre y cuando no perdamos la media o niveles FIBO de este último tramo alcista. Estamos hablando de los 196,72, 171,52, el 61,8 y la media ascendente que repetimos pasa por 192,67. De todos modos, pese a esta corrección, con volatilidad que tuvo el oro, una tendencia muy alcista de corto, medio y largo plazo para el oro, al menos por el momento. Veremos, activo refugio que parece ir bastante al compás de lo que va pasando con el mercado. Indicadores sobrevendidos, ¿sí? Interesante, porque sin perder la media, si generamos algún suelo o si nos acercamos un poquito más a la media y vuelven los indicadores a dar entrada, creo que los indicadores también se ponen bastante interesantes. RSI en la zona de 50, MACD en venta por arriba de cero. Y el estocástico queriendo dar cruce alcista, vamos a ver, sí, porque seguimos todavía ahí en zona de sobreventa, deberíamos salir de 20 con el cruce al alza para confirmar y bueno, empezar a cerrar en el corto plazo los gaps que va dejando, generar algún suelo y de ahí poder seguir esta tendencia fuerte al alza, pero sin olvidarnos que los soportes están lejísimos, la media, niveles FIBO, le quedan bastante lejos del precio actual, así que de todos modos, muy pero muy fuerte la situación técnica también del oro por el momento, vamos a ver qué ocurre. Y atención con el petróleo, lo traemos al petróleo también para no olvidarnos también de este activo que lo analizamos todas las semanas, sobre todo para entender que hay activos que también van vinculados o bastante atados a la situación que pasa, de lo que pasa con el petróleo, que todavía no pierde niveles FIBO del último gran tramo alcista que tuvimos desde la recuperación de la pandemia hasta los últimos máximos en 139,60 centavos de dólar, que esos niveles pasan por los 63 dólares, 63,11, y ahora, atención porque es verdad, nos habíamos mejorado, triángulo alcista activado por análisis técnico, objetivo alcista hacia los 96,78, pero ¿qué pasó al menos esta semana que pasó? Cierre de día, arranque de día, si no me equivoco, día miércoles, gap bajista, nos deja una nueva resistencia y a día jueves rompemos la zona de la media, en realidad rompemos la media de ese mismo día, cerramos por debajo y la media empieza a ser una resistencia importante. ¿Qué debería pasar con el petróleo para que no haya un mayor deterioro, tanto en el petróleo como en activos vinculados? Bueno, que ahora la media no empiece a ser una resistencia un poquito más importante, aunque viene bastante lateral, fíjense en la media, rompiéndola a la baja y al alza, sí, bastante errático el comportamiento, pero mínimos crecientes claves, 77 dólares y sobre todo la zona del suelo en los 71,41, porque después de quebrar cualquiera de estos soportes, anularíamos el triángulo y sobre todo venimos a buscar los 63 dólares ya con la media de resistencia, la media de 200 como resistencia dinámica. Es lo que no debería pasar, ¿sí? Para que siga el comportamiento positivo, bueno, lógicamente cerrar este gap que quizá de algo nos avisa, así que
habrá que estar atentos a lo que pase, los 92 dólares y sobre todo la sucesión de gaps bajistas que fue dejando 94,71 y este un poquito más arriba en 107 dólares junto con el doble techo en los casi 99,20 centavos de dólar para el petróleo que está lateral todavía, pero parecería que quizá nos va avisando de algo siempre y cuando mantengamos la media como resistencia. ¿Y qué pasa con esta zona? Los 63 dólares son claves para el petróleo en las próximas semanas. Todos los principales indicadores acá sí, en una zona un poquito más cercano a niveles de sobreventa, estocástico en venta todavía en la zona de 23, RSI en 33 y también un MACD dando venta, acercándose o por debajo ya de la zona de cero para el petróleo. Y lo que tiene que ver con con el ETF de Cathie Woods, ¿sí? El ARK Innovation, que esta cartera, ¿sí? O este ETF de activos disruptivos, ¿sí? Hay que acordarse que este es un fondo súper peligroso y súper volátil para el que no sabe los activos que tiene este fondo, así que aconsejo repasarlo, sobre todo cuál es la composición, porque es un activo que va a buscar crecimiento si este tipo de empresas tienden o pueden llegar a crecer. Bueno, venimos desde su cotización de 160,34 centavos de dólar que valía allá en principios del 2021. Hoy vale 45 dólares con 46 centavos, así que no digo que no podamos llegar a esta otra parte del ciclo que donde ya estuvimos, pero nos quedan todas estas resistencias por el camino. La zona de la media, que ahora vamos a ver dónde estamos a nivel técnico en el corto plazo, pero también entender que no hay que casarse a largo plazo con ningún fondo también, sino que ir viéndolo, se puede ir siguiendo también su comportamiento, todo lo que tenga precio, desde mi punto de vista al menos, independientemente del análisis que requiere también un ETF aparte, ¿sí? Sobre todo por sector, composición y quiénes son quienes lo manejan. En este caso, canal alcista y habrá que ver si es capaz de romper sobre todo niveles de los 54, esta zona es importante que ahora sí intente ir a quebrarla de una manera un poquito más clara, niveles de los 56, 55 dólares para mejorar, porque nos viene dejando al menos una sucesión de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo y sobre todo que en caso de que eso ocurra o que eso suceda, vamos a ir viendo que tenemos, el problema es la media ahora, así que hasta ahí cerró levemente por debajo de la zona de la media, fíjense, a día viernes, pero habrá que ver si es capaz de romper algún máximo decreciente en los 52 dólares o los 55, no me apuraría si estaría fuera, sin lugar a dudas, pero de quebrar los 55 dólares mejora el comportamiento técnico, empezamos a tener la media de 200 como soporte dinámico, que por el momento, fíjense, también bastante zigzagueante, aunque por algo se empieza, máximos y mínimos crecientes también. Canal alcista y habrá que ver si es capaz de mantener, sobre todo los 39,25 centavos de dólar, que son niveles 61,8 Fibonacci, este último tramo alcista para el ETF de ARK Innovation. Y después tenemos los 71,88, la sucesión de máximos decrecientes y 131,70 antes de algún gap que dejó ahí cerquita de máximos en 160,34, muchísima resistencia por el camino y quizá si pasa lo peor de al menos de este ciclo, de este tipo de empresas, bueno, probablemente a este fondo también le vaya bastante bien, siempre y cuando lo técnico también vaya acompañando, así que aconsejo no apurarse, nadie nos apura a invertir, ¿sí? Y sobre todo empezar a mirar de una manera objetiva lo que va pasando con el precio, porque muchas veces, claro, estamos muy sugestionados por lo que leemos, ¿sí? De que va a ser el futuro y demás. Bueno, el presente no es, claramente, es más, quien haya entrado en 160 dólares seguramente debe estar por noticias, debe estar cruzando los dedos para que en algún momento llegue y recuperar algo, ¿sí? Recuperar al menos el dinero que puso. Por eso digo, intentar no anticiparnos con noticias, sino con lo que efectivamente nos va mostrando el precio, gestionando el riesgo, ¿sí? Gestionando el riesgo, que bueno, acá habrá que ver, o al menos esperar que para quien ya esté en el ETF y haya entrado hace poco, bueno, no rompa niveles FIBO, ni tampoco la base del canal, ni el mínimo de los 33,63, porque seguiríamos en una tendencia que, bueno, nos queda bastante por debajo, incluso tenemos soportes bastante por debajo de esos niveles del ETF de ARK, que en cuanto a indicadores también, RSI arriba de 50 en 59, el estocástico en 49, si ahí saliendo ya hace bastante de sobreventa, y un MACD en compra por debajo de cero, indicadores que no están tampoco tan sobreexigidos, pero bueno, hacemos esa pequeña reflexión y bueno, también la necesidad de entender qué hace el ETF en puntual.
que se los dejo para que, bueno, ustedes lo puedan ver también como tarea para el hogar. Vimos la parte técnica que le faltaría, al menos un poquito, desde mi punto de vista, pese al pequeño comportamiento alcista del cortísimo plazo de máximos y mínimos crecientes que venimos teniendo. Y nos vamos al mundo cripto, nos vamos a Bitcoin, que, bueno, estamos ahí cerquita del nivel de los $64.000, máximos y mínimos crecientes de medio plazo, muy cerca, la tendencia es alcista de largo plazo, sin duda, con la volatilidad, con todo lo que tiene que ver con este mundo cripto, que acá está la madre de todo, lo que generalmente suelen seguir todos los activos cripto, y como lo que no es la excepción tampoco ahora, máximos y mínimos crecientes desde noviembre del año 2022, ¿sí? En lo cual, bueno, después de alguna lateralización o consolidación, Bitcoin, ¿sí? Ya manteniendo niveles de la zona de la media y mínimos crecientes anteriores, puntualmente estos niveles de suelo en los $24.000, los 38.600 anteriormente, y ahora la media que pasa por los 52.368 y niveles FIBO de este último tramo, que habrá que ver si está en un pequeño canal que estaría quebrando al alza. Vamos a ver si se da de esta forma, pero no pierdan ni los $52.000, que es el 61.8 de este último tramo, ni niveles de los 60.000 costó. Este tramo, fíjese, toda esta zona entre el 38.2 y el 50%, fue en donde estuvo rondando la corrección desde máximos, la última corrección desde máximos del precio de Bitcoin, desde que llegamos hasta los $73.765, correcciones hacia esos niveles, y vamos a ver si es capaz esta semana, las semanas próximas, de ir volviendo a atacar máximos decrecientes, salir de este pequeño canal y, bueno, ir a atacar máximos nuevamente. Por el momento no rompe ningún soporte clave, más allá de todas las noticias que leemos. Es increíble la cantidad de noticias bajistas incluso, pero que uno veía y dice, bueno, nos quedamos sin Bitcoin mañana. Bueno, no rompimos ni siquiera la media, ¿sí? Y venimos subiendo de una manera brutal, así que darle un poquito de perspectiva, entendiendo también la volatilidad que tiene. Podemos despertarnos mañana y puede haber quebrado la media mañana o pasado, ¿sí? Por la volatilidad que tienen las velas, las sesiones, ¿sí? Y el mundo cripto en general. Ni que hablar de alguna altcoin, estamos refiriéndonos en este caso solamente a Bitcoin, pero en este caso, fíjense, entre el 50 y el 38% la corrección, y otra vez a testear al menos la zona alta del canal, $67.000, los 71.917, y en caso de quebrar los 73.765, ya máximo de toda su historia, no perder la media y el mínimo sobre todo de febrero de este año, cerquita ahí de los $52.000, es la clave al menos para Bitcoin en el corto medio plazo. Todos los principales indicadores ya bastante purgados. Esto me interesa bastante mostrárselos porque tenemos un estocástico que ya no está en zona de sobrecompra, lo tenemos ahí cerquita de los 42 en compra. Tenemos un RSI que al menos nos está dando también la pauta de poder quebrar niveles de 50, y un MACD que, bueno, se puso en positivo hoy, ¿sí? Así que interesante, dando compra por debajo de cero. Veremos si también va ayudando al posible movimiento al alza, otra vez para volver a atacar máximos de Bitcoin y seguir su tendencia claramente alcista. Y nos vamos con Ethereum que estuvo algo parecido a lo que estuvo pasando con Bitcoin, pero agregándole este grado de volatilidad mayor que decimos que tiene Ethereum, que viene subiendo, viene en una tendencia bastante alcista, pese a no haber recuperado máximos todavía, como sí lo hizo Bitcoin, que los quebró y marcó nuevos máximos de toda su historia. Bueno, Ethereum todavía no logró eso, 4.835, el máximo de todos de sus ciclos anteriores, de toda su historia, de noviembre del año 2021, máximos y mínimos crecientes desde el suelo que dejó por allá por junio del 2022, ya hace casi, un poquito menos de 2 años, pero que por ahí viene, y con una corrección que es verdad, acá quebrábamos la directriz, ¿sí? Y estamos un poquito más lateral ahora que lo que tiene que ver con Bitcoin, pero también, fíjense, la casualidad de la parte del análisis técnico, entre el 38,2 y el 50% se da en ese rango la corrección, desde el último máximo que marcó en los $4.000, $4.092 para Ethereum, que mientras no pierda la media y el mínimo que va dejando sobre los $2.776, no pasaría absolutamente nada. Correcciones proporcionales a niveles Fibonacci, e incluso acá lo tenemos a los 2.509, un poquito por debajo, que hasta que no quiebre esos niveles o la zona del suelo que dejó en los 2.100, no pasaría absolutamente nada. Seguimos de una tendencia muy fuerte, muy alcista, pero acá repetimos, a prestar la atención con la volatilidad, sea al alza o a la baja, de quebrar máximos decrecientes
sí ya iríamos a buscar los $4.000, siempre y cuando que veremos primero los 3.328, los 3.725 y bueno, después ahí tenemos los niveles de los 4.092 y máximos después de esos 4.835 para Ethereum, que fíjense, bastante más volátil que Bitcoin, pero bastante a la par también de lo que viene haciendo Bitcoin principalmente. Indicadores muy similares, RSI en 48, un estocástico dando venta a mitad de su indicador y un MACD que vamos a ver qué es lo que pasa, pero queriendo dar compra también el día de hoy. Sí, fíjense, por debajo de cero también parecería que sigue muy similar a lo que va haciendo Bitcoin o a la par, ¿sí? A la par. Y nos vamos con Toncoin, otra cripto, que también acá sí está una tendencia alcista interesante y que también corrige muy similar a lo que está haciendo Bitcoin, sí, aunque bueno, con un poquito menos de histórico desde diciembre del 2022, consolidación y fíjense una volatilidad espectacular. Esto también lo traigo como una clara reflexión de la volatilidad que tiene el mundo cripto. ¿Sí? Muchas veces es difícil desde la parte del análisis técnico, sobre todo en las altcoins, encontrar el punto óptimo de entrada. Pero lo que sí sabemos es dónde está la media, dónde están los niveles Fibonacci, fíjense, de este último tramo alcista, que la media en este proyecto cripto pasa por los 3,55, 3,66 y después de correcciones hacia la zona del 38 y 50 Fibo, ¿sí? Vuelve otra vez a querer volver a dar compra, ¿sí? Veremos qué es lo que va pasando, no significa que usted tiene que comprar, me refiero a compra, ahora vamos a ver en cuanto a indicadores cómo venimos, pero después de correcciones se purgan indicadores y si son este tipo de correcciones ya son un poquito más profundas en cuanto a volatilidad, pese a que la media nos queda a mitad de camino, vamos a ver qué es lo que va pasando con eso. De romper algún máximo decreciente, solo le queda máximo de toda su historia, que hoy pasa por los 7,71, la media y nivel 61.8 en los 3,66 y 3,55 como soportazos. ¿Por qué digo respecto de los indicadores? Porque fíjense, el RSI recién ahora cruzando la línea de 50, un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en compra y un mapeando compra por debajo de cero ahora. ¿Sí? Así que interesante después de esta última corrección, parecería indicar todo que nos vamos otra vez a atacar máximos para también este activo o este proyecto cripto, que bueno, fíjense que sigue todo bastante a la par el comportamiento de lo que va haciendo también Bitcoin. Así que dicho esto, nos vamos a presentación de resultados para casi estar cerrando el video del día de la fecha. No van a haber tantos, tenemos casi nueve nada más presentando resultados de las más importantes, es verdad, de empresas espectaculares, como pueden apreciar. Y mucho para hablar de una, puntualmente, que la vamos a ver en un rato al final, que es Meli, Mercado Libre, que dejó también resultados. Lo vamos a estar viendo también de la parte del análisis fundamental. Pero primero empezamos con McDonald's, que es sector de consumo discrecional, consumo que dejó resultados que fueron buenos. Fueron beneficio por acción 2,66 centavos de dólar, ingresos 6.100 millones de dólares, 5% más que el año anterior. Buenos resultados para McDonald's, sí, así que ahora vamos a estar viendo cómo está en la parte del análisis técnico, muy interesante. También está activo ya un poquito más defensivo, sí, que lo que solemos ver de los Tesla o de algún otro activo de otro sector, pero interesante los resultados empresariales buenos que fue dejando. Coca-Cola, sector de consumo, sí, también defensivo. En este caso ya un poco más defensivo. Beneficio por acción de 0,74, 3% más que el año anterior. Ingresos 11.300 millones de dólares, 3% más que el año anterior. También fueron bastante buenos, ¿sí? Los resultados de Coca. Y Starbucks, sector de consumo, también presentó resultados. Beneficio por acción de 0,68, 14% menos. Atención acá, ingresos 8.600 millones de dólares, 2% menos que el año anterior. Acá fueron bastante malos, ya no buenos los resultados de Starbucks. Se diferencia, y lo vamos a ver en la parte del análisis técnico, si de alguna manera el mercado no está descontando esta posibilidad de, bueno, no solamente dejar beneficios menores a los que esperaba el mercado, sino menores al año anterior, ¿sí? Que realmente acá vale la pena destacar que es un activo que suele tener al menos un respaldo de ser del sector defensivo a largo plazo muy alcista, pero habrá que ver si puede llegar a pasar algún bache, si alguna complicación en el corto plazo. Sí, yendo un poquito al resultado que traigo para compartirles de la infografía de Coca-Cola, ¿sí? Que en cuanto a la parte de lo que tiene que ver con el segmento de ingresos, ¿sí? de operativos, fíjense, al menos por la parte de sector geográfico, Estados Unidos siendo obviamente el líder dentro de su segmento de ingresos,
Sí, un poquito más flojo Europa y, bueno, algún otro sector internacional, pero el resto haciéndolo bastante bien. Y sacando la parte de sus productos de agua, de café y de deportes, que hizo bastante flojo el resto estando en línea, ¿sí? Acá tampoco se esperan resultados espectaculares, ¿sí? Alguna cuestión operativa de ingresos operativos también un poco más flojo, casi un 36% menos, pero el resto la verdad que manteniéndose dentro de sus márgenes y siendo estable el comportamiento que para este sector creo que ya es mucho y está bastante bien. Para Starbucks, bueno, ¿qué decir de Starbucks? Acá tenemos un poquito la infografía. Bueno, fíjense, ingresos por segmentos, un poco la contracara de lo que vimos en Coca-Cola, no solamente no haciéndolo en forma estable, sino que cayendo. En Norteamérica, ingresos planos, en la parte internacional y en algún otro segmento también cayendo bastante más claramente, 5% o 13% respectivamente las caídas, y ingresos comparables en las tiendas a nivel global cayendo un 4%. Esto es un poco lo que quizá descuenta, me da la sensación, lo que le está costando, costos operativos también cayendo bastante, y un Starbucks complicado a nivel negocio, veremos si es de manera temporaria, sí, pero bueno, a nivel técnico, un poco ya esto lo vemos, sigamos primero con McDonald's, ¿sí? Vamos primero con McDonald's, sí que dejó resultados que, repito, los de McDonald's habían sido buenos y que a nivel técnico es verdad que nos falta dar ese pasito, para al menos ya ponernos arriba de la zona de la media, activo de largo plazo muy alcista, eso hay que decirlo, y estamos en un momento interesante de este activo porque cuando corregimos por debajo de la media, ¿sí? Usualmente, como no suele tener correcciones tampoco o caídas tan duras, sacando en la pandemia, sacando alguna crisis en donde cae todo el mercado, no cae solamente McDonald's, bueno, lógicamente podríamos llegar a tener quizá un halo de esperanza, ¿sí? Para que vaya cambiando este activo y sobre todo porque acá tenemos una pequeña directriz bajista que acompañaría un poco la sucesión de máximos y mínimos decrecientes del corto plazo. No me gusta la media debería empezar a ser resistencia, no ya soporte, pasa por los $280 y el máximo anterior de los 285, que nos pondríamos ahí cerquita de quebrar la directriz y empezar o seguir, mejor dicho, una tendencia de largo plazo muy alcista, incorporarse a esa tendencia, más allá de que, bueno, tenemos niveles FIBO bastante lejos, 234,30, mínimo también de marzo del año 2022, en los 217,90 y los 192,60, el 61,8 de este último gran tramo alcista, que queda muy lejos del precio actual, es verdad, en caso de caídas bastante más profundas, toda la sucesión de mínimos crecientes son soporte y los $192, pero atención si quebramos la media, creo que por ahí se tiene que empezar en McDonald's y ahí dejó una vela interesante justo en la presentación de resultados para intentar quizá ir a atacar los 280 y los 285, que por ahí pasa un poco la cuestión, sí, habrá que ver si puede, en su caso, McDonald's esta semana romper la media, mejorar el comportamiento técnico y ya dejarnos quizá alguna posibilidad de gestionar el riesgo en alguno de estos soportes, siempre y cuando no se pierdan. Sí, activo, repito, defensivo, activo que los resultados no fueron malos. En cuanto a indicadores están bastante un poco más exigidos, esto sí, pero así todo, repito que quebramos la media de los 285 y mejora el gráfico. 40 el RSI, por debajo todavía del 50, el estocástico más cerca de sobrecompra, el 57, dando venta, y un MACD queriendo al cruce bajista por debajo de cero. Habrá que ver, los indicadores no me gustan tanto, pero la media debería dejar de ser resistencia, pasar a ser soporte, quebrar directriz, y ahí quizá podría empezar a mejorar bastante más el gráfico de lo que tiene que ver con McDonald's. Dicho esto, vamos con Coca-Cola y ya nos metemos de lleno con el gráfico de Starbucks, que acá sí, en el gráfico de Starbucks está un poquito más complicado, vamos a ver por qué. Acuérdense de estos gráficos, McDonald's, ¿sí? Coca-Cola, que fíjense la variación, o parecería que los resultados no fueron tampoco tan malos. Me gusta un poquito más el gráfico de Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un sector, sí, un poco más defensivo incluso, ¿sí? Pero dentro de lo defensivo que son estos activos, acá tenemos una clara directriz bajista que se estaría intentando animar ahora Coca-Cola de quebrarla. Estamos hablando también donde pasa el máximo creciente anterior, $63, 62,72, doble zona que de quebrarla, mejora muchísimo el comportamiento a nivel técnico y la media, que ya empieza a ser una zona de soporte dinámico del precio en los 59,66 y mínimo creciente en los 57,58.
Por debajo, ya niveles FIBO, 55.41, el mínimo de octubre de los 51.57 y los 48.17, que son la zona de soporte de niveles FIBO de todo este último gran tramo alcista, nos marca un poco por dónde viene la mano de Coca-Cola, que al menos ya tiene la zona de la media como soporte. De quebrar la directriz me gusta mucho más que McDonald's, por ya al menos haber hecho la tarea de tener la media como soporte. Y si quiero la directriz, bueno, mucho mejor para empezar a poder gestionar el riesgo de una manera un poquito más clara. Tiene espacio hacia máximos, espacio hacia máximo decreciente de los 64,83 y máximo de toda su historia en los 67,25 centavos de dólar para Coca-Cola. Es verdad, los indicadores están bastante sobreexigidos, en zona de sobrecompra el estocástico, el RSI en 78 y un MACD dando compra por arriba de cero, también bastante exigidos para Coca, pero por algo se empieza, rompimos la media soporte y podemos quizás gestionar el riesgo de una manera un poquito más importante si quebramos la directriz y si al menos nos ponemos por arriba ya con la zona de la media como soporte. Así que buena perspectiva de Coca-Cola, los resultados que gustaron al menos al mercado, que mantiene una perspectiva alcista todavía para el gráfico de Coca. Y nos vamos con Starbucks. Acá tenemos una gran complicación, ¿sí? Acá lo voy a explicar por qué, que no tiene por qué ser definitivo, es verdad. Una tendencia muy fuerte de largo plazo, ¿sí? Pero fíjense lo que ha pasado. Tenemos mínimos crecientes todavía de largo plazo intactos, 68 dólares el mínimo de mayo, cuando teníamos la gran caída que tuvimos también en Starbucks desde su máximo de toda su historia en los 126 dólares, que pasaba por allá por agosto, septiembre del año 2021. Y bueno, acercándonos quizá a algún soporte, ahora sí, de un suelo de mayo del año 2020, ahí cerquita de esos niveles. Y bueno, lejos sí es verdad del mínimo de marzo del 2020 en 49 dólares, pero fíjense lo que fue el gran gap bajista, ¿sí? Un hueco de esos que puede ser muy difícil, ¿sí? Al menos en el corto plazo cerrarlos. Ya nos venía mostrando alguna debilidad, doble techo, rompíamos el máximos entre mínimos, activamos un objetivo bajista que lo termina de cumplir, ¿sí? En los 84.41. Tenemos un pequeño rebote y bueno, después nos rompimos todos otros, al menos todos otros mínimos relevantes en los 81 dólares, en los 75.72 y bueno, nos acercamos peligrosamente al mínimo de mayo del año 2022 en los 68 dólares con 47 centavos, cotizando en 73,12 el precio de Starbucks, pero dejando una clarísima resistencia ahora en niveles de los 87,74. La media descendente, la media empieza a hacer resistencia, ¿sí? Va a ser el primer obstáculo para que Starbucks sí lo intente superar e intente mejorar recién ahí, así que quien tenga este activo en cartera, replantearse dónde están los stop loss o no estar, ¿sí? O no estar que sean activos que empiecen a tener estos síntomas de debilidad a nivel técnico, porque no sabemos hasta dónde puede caer o hasta dónde, o si esto es el inicio quizá de algo peor para Starbucks, ¿sí? De largo plazo tenemos una tendencia todavía muy fuerte, pero se arranca al deterioro en el corto. Así que acá mucha indicación a nivel técnico. La media descendente, la media ya empezaba a ser una resistencia importante en múltiples ocasiones. Y de quebrarse la media, 93,58 o la zona de los 98,65, recién ahí empezaríamos a mejorar el comportamiento. A nivel técnico, que repito, es bastante complejo, pese a un largo plazo alcista. Y que bueno, el deterioro ya es bastante claro. Más allá de que, claro, con estas caídas tan abruptas, tenemos un RSI en el suelo, 17, clara zona de sobreventa. MACD por debajo también de niveles de 0. Y estocástico en niveles de los 41, ¿sí? Bastante lejos también de sobrecompra. Pero bueno, con este deterioro, la verdad que activo a tenerle precaución, ¿sí? O no estar en el activo, mejor dicho. Precaución si estoy afuera. Esperar realmente a que empiece a mejorar a nivel técnico. Y si estoy adentro, bueno, ajustar los stops o no estar, ¿sí? Porque evidentemente el gráfico está descontando quizá que se puede venir algo quizá un poquito peor con, al menos mientras no cierre ese gap bajista o no recupere niveles de la media, que ya es la media de 200 en fase descendente, un gran obstáculo para el precio de lo que tiene que ver con Starbucks. Y nos vamos con estas tres terribles, estos tres activos que vamos a ver a continuación: AMD, Amazon y Apple, ¿sí? Que también dejó resultados que no fueron malos, para nada malos, ahora vamos a verlos en un rato. AMD, sector de semiconductores, también dejó resultados de beneficio por acción de 0,62 centavos de dólar por acción, 3% más que el año anterior. Ingresos, 5.470 millones de dólares, 2% más que el año anterior.
resultados que fueron buenos, sí, no fueron espectaculares, pero así todo, bueno, parece que convenció un poquito al mercado, más allá de que vamos a ver cómo está a nivel técnico en un ratito y qué es lo que hay que ir mirando también en AMD. Amazon, sector de e-commerce y tecnología, ¿y qué resultados? Acá se lleva un poco el premio gordo Amazon, beneficio por acción de 0,98 centavos de dólar por acción, más de un 100% de beneficios, ¿sí? Espectaculares los resultados, ingresos 143.3 mil millones de dólares, 13% más que el año anterior, resultados espectaculares, bestiales para Amazon, que había pasado por ese bache en 2022, se pudo rehacer y bueno, evidentemente, sí, los resultados van quizá a modo atrasado, mostrando en el gráfico, ¿sí? Perdón, de modo adelantado, quiero decir, mostrando lo que atrasadamente los balances después nos van indicando de cómo fueron las cosas, ¿sí? Impresionante los beneficios que tuvo Amazon también en esta presentación de resultados. Lo vamos a ver en un ratito a nivel técnico. Y Apple, sector tecnológico, beneficio por acción de 1,53 centavos de dólar por acción, 1% más beneficios estables. Esto para Apple es espectacular, ahora lo vamos a explicar por qué. Es verdad que el ingreso estuvo un poquito más flojo, 90.75 mil millones de dólares, 4% menos, pero así todo mantiene beneficios que fueron inclusive crecientes, cosa que el mercado parece no haber penalizado de una manera, creo que se esperaban un poco peor, sobre todo porque no siempre se venden iPhones y es el negocio principal de Apple, ¿sí? Aunque sí, repito, estando estable como estuvo, muy buenos resultados también los de Apple. Arrancamos por los de Amazon, fíjense, todo lo que tiene que ver el segmento de ventas, muy bien, tanto en Estados Unidos, la parte internacional, como Amazon Web Service, ¿sí? Un 17% subiendo, haciéndolo espectacular. Todas las métricas en general, ¿sí? Sobre todo la de algunos otros negocios, ¿sí? De suscripciones o la parte de tiendas físicas, también haciéndolo muy, pero muy bien. Es verdad, algún costo de fletes o algún costo operativo un poco más negativo, pero en general haciéndolo unas métricas brutales, ¿sí? La verdad que Amazon sigue siendo un negocio que está sostenido y que al menos lo que nos va mostrando en los balances, ¿sí? Sigue siendo bastante sólido. Y lo que tiene que ver con Apple, bueno, presentación de resultados también, que fíjense, sacando la parte de iPhones y iPad, junto con algún otro cuestión de accesorios y, de accesorios para el hogar, servicio de Mac y el de servicios, que es el que al menos mantuvo un poquito en esta presentación de resultados lo que hizo Apple, mantuvo la expectativa de que el negocio al menos sigue estando estable. Yo creo que eso es lo que al menos el mercado va descontando un poco más. A nivel geográfico, es verdad, haciéndolo bastante flojo, no en Estados Unidos, que lo hizo levemente negativo, casi un 1% abajo, en Europa subiendo un 1%, pero en China, Japón y la parte de Asia y el resto de Asia bastante mal, ¿sí? Bueno, esto por una cuestión lógica, por las restricciones chinas, pero en general la verdad que más allá de esto, que debería ir mejorando Apple, en general la verdad que haciéndolo bastante estable con lo que, pese a no ser resultados espectaculares, ¿sí? Lo hizo bastante bien, y algún costo operativo, es verdad, repito acá también costándole un 5% a la baja, un 5% más de costo, pero la verdad que dentro de todo haciéndolo bastante bien, lo que tiene que ver también el negocio de Apple, que todavía se mantiene estable. Ahora lo vamos a ver qué correlación tiene esto realmente con el gráfico, que es lo más importante. Y en AMD, interesante lo que estamos viendo de, bueno, este testeo a niveles Fibonacci a la media, porque los resultados fueron buenos, descontando ya las subidas que viene teniendo este sector. Estamos hablando de un sector en el cual, bueno, liderado por Nvidia y AMD, que no se queda atrás, 227 dólares con 67 centavos, máximos y mínimos crecientes de una manera clarísima, y ahora sí es verdad, momento del parate, momento de ver para dónde va definiendo, si es verdad, AMD a nivel técnico, frenándonos en la media. Es verdad que nos dejó ahí un pequeño gap bajista que debería ir a cerrar en 158,51 y el máximo decreciente anterior en los 186,73 debería ir a quebrarlo para seguir mejorando. Y bueno, después de esta vela también martillo invertido que nos dejaba en máximos, con sombra superior, ¿sí? Con esta presión vendedora que nos anticipaba un poquito las caídas que tuvimos, al menos lo que está pasando ahora es mantener niveles de la media, y más importante que eso, mantener niveles FIBO del último tramo alcista en 145,36, la media que pasa por 144,78, y el mínimo también que tenemos ahí cerquita en enero de este año, en los 133,37, triple zona de soporte en el corto plazo,
que de perderlo, perdón, puede tener un poquito más de corrección hacia los 93,99. Acá tenemos un doble suelo que también actúa de claro soporte en el precio, pero con la media como resistencia ya empezaría a pensar alguna corrección un poco mayor para AMD. Veremos si esta semana mantiene la media. A día de cierre del día viernes, al menos tuvimos ese rebote y desplazándonos un poquito por arriba de la media. Y clave que rompa el máximo decreciente en los 161 y repetimos $187 aproximadamente para AMD, que los resultados fueron buenos, no fueron malos, ¿sí? Así que descontando bastante crecimiento el gráfico y con la media ahí en un punto de quiebre importante, $145 no te tendría que quebrar para que no haya deterioro a corto plazo. Indicadores ahí cerquita de niveles de sobreventa, RSI en 40, MACD en 37, MACD dando compra por debajo de cero y estocástico quiero decir en 37 ahí cerquita, todavía con espacio de niveles de sobrecompra, el RSI sobre todo, fíjense, mucho espacio también para intentar ir al alza para AMD, que testeo a la media, niveles FIBO y clave que no pierdan la media y tampoco el mínimo también de enero de este año para AMD. Y nos vamos con, bueno, la líder de la semana para mí, más allá de lo que vamos a ver con Mercado Libre, porque Amazon dejó resultados espectaculares y el gráfico un poco muestra eso, muestra esta recuperación brutal que tuvo desde que en los máximos de toda la historia, que todavía siguen siendo en realidad, pasamos a los 190 hace poquito, pero estos niveles de los 188, 189 que fueron doble techo, desde ahí recuperar toda esta caída brutal que tuvo, parecía difícil. Bueno, este fue el trimestre que viene descontando, o que ya tiene descontado Amazon en su gráfico, la media como soporte dinámico, $155 y el gran gap alcista que había dejado también en la zona de los $160, doble zona de soporte ahora para el corto plazo de Amazon y niveles FIBO de este último tramo también actuando como soporte en 148.60, 123,90 centavos dólar para también una zona importantísima de soporte junto al mínimo de octubre del 2023, 118.54. No hay timing técnico, es verdad, estamos ahí a un pasito de máximos, pero quien tenga este activo en cartera es un clarísimo mantener. Lo más probable es volver a atacar máximos y empezar a estar en subida libre quizá las semanas próximas, si sigue al menos esa tendencia fuerte alcista y no tenemos una corrección quizá a la media o a niveles FIBO que al menos hasta no tenerla no pasaría absolutamente nada. Tendencia fuerte, empresa que sigue demostrando que no solamente pudo salir de ese bache que tuvo en 2022, sino que ahora nuevamente atacando máximos con un precio espectacular, haciéndolo muy bien su negocio por el momento. Veremos qué va pasando en los próximos trimestres. Indicadores, bueno, con espacio inclusive, estocástico en 65, RSI en 58 y un MACD dando compra por arriba de cero para Amazon, que, repito, la verdad que haciéndolo muy, pero muy bien y destacándose. Y Apple, más allá de que dejó resultados que fueron un poquito, el mercado los esperaba mejores, pero a nivel técnico es interesante, ¿sí? Más allá de que habíamos visto que podría haber activado algún tipo de consolidación a la baja, bueno, mantuvo niveles de soporte, ¿sí? Y sobre todo pasó algo interesante, mantuvo niveles de los $163, aproximadamente 164,21, y a cierre de día viernes, con estos resultados, rompe la media con hueco alcista, interesantísima, es verdad, tuvimos una sesión bajista esa, pero así todo rompemos, ¿sí? La media con un gran hueco alcista, divergencia también por indicadores, divergencia alcista, fíjense, en RSI y en MACD también, así que interesante lo que puede llegar a pasar con Apple, si rompe el rango, evidentemente tendríamos también otro gran tramo de subida en caso de quiebre de los $200, 199,67, después de, bueno, casi un tiempo de pausa, un tiempo de descanso para Apple, pero con una tendencia de fondo espectacular. La verdad, Warren Buffett reduciendo parte de su posición, pero no porque Apple esté cayendo y Apple sea o tenga un futuro espantoso, sino por una cuestión de liquidez, de caja, porque gran parte del negocio de Berkshire, puntualmente de Warren, tiene que ver con el negocio de los seguros que necesita liquidez, no tiene nada que ver con Apple en sí, pero bueno, reduciendo un poco de su participación por esta cuestión. Pero en lo que hace Apple, ¿sí? Soporte en la media, ahora pasa a ser un soporte dinámico, 177,35, y el mínimo también de mayo del 2023 y el mínimo ahora que dejó en abril de este año en 164,21, por debajo de los $153 del 61.8 de este último tramo alcista,
también como soportazo para Apple, que sigue una tendencia alcista. Timing técnico no es tan malo siempre y cuando respete estos niveles y si ataca máximo, sí, vuelve a marcar nuevos máximos de toda su historia, estaría en subida libre. Todos los principales indicadores ahí cerquita de máximos, RSI en la zona de 66, el estocástico le queda un poquito más, vamos en 56 todavía en compra, y un MACD superando la parte de cero, también en compra para Apple, así que resultados que, fíjense, mantienen un poco la tónica de ser buenos todavía, más allá de no ser espectaculares, y que creo que el mercado probablemente los esperaba peores, por eso se da este movimiento con este hueco alcista, que habrá que ver si mantiene al menos mínimos y, bueno, toda esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, de una tendencia que todavía sigue siendo espectacular para Apple. Y vamos con los últimos tres, Mastercard, PayPal y Meli. Así que, bueno, uno de estos que dejó muy buenos resultados, pero con correcciones, ¿sí? Estamos hablando de Mastercard, que dejó resultados de beneficio por acción de 3,22 centavos de dólar por acción, 30% más que el año anterior, ingresos 6.300 millones de dólares, 10% más que el año anterior, muy buenos resultados para Mastercard. PayPal, 0,83 centavos de dólar por acción, sus beneficios 18% más, atención PayPal, vamos a ver el gráfico en un ratito. Ingresos, 7.700 millones de dólares, 9% más que el año anterior. Fueron resultados buenísimos para PayPal. Vamos a ver la parte técnica ahora, si descuenta algo de esto. Y Meli, Mercado Libre, sí, también dejó resultados empresariales, 6,79 centavos de dólar por acción contra los 4 dólares del primer trimestre del año pasado, superando, pero con creces, los 4 dólares del primer trimestre del año pasado. Ingresos, 4.330 millones de dólares, 43% más que el año anterior. Impresionante los resultados de Meli, aunque vamos a hacer foco en algo del aspecto fundamental en un ratito. Primero nos vamos a ir, antes de ir cerrando ya con Mercado Libre, este video que, bueno, muchas gracias por haber estado como todas y cada una de las semanas conmigo del otro lado hasta el final. Mastercard que correcciones de máximos de los 490 dólares desde donde veníamos en subida libre, sí, activo que en ese momento probablemente no era el mejor timing. Bueno, ahora con correcciones sin perder la media y correcciones hacia primeras zonas de nivel FIBO del último tramo alcista, 439,73, por donde pasa la zona donde estamos corrigiendo en estos momentos, y sería importante no perder la media, ¿sí? 431 dólares con 56 centavos, o mínimos crecientes, sobre todo los 408, que son niveles FIBO 61.8 del último tramo alcista para Mastercard, y el mínimo también de octubre del año pasado en los 358 dólares para este activo que es verdad, está teniendo una gran fase correctiva, dejó un pequeño gap bajista en los 451 que debería ir a cerrarlo, ¿sí? Y sobre todo importante no perder la media, el timing técnico mejora bastante acá, siempre y cuando, repito, la media sea soporte, y sobre todo lo que tiene que ver con mínimos crecientes para mantener al menos esta tendencia muy alcista y no tener quizá alguna corrección fuerte como la que ya tuvimos en el canal bajista, que duró bastante, sí, es verdad, duró desde casi mediados del 2021 hacia fines del año 2022, ¿sí? Bastante tiempo, el canal bajista que se prolongó en Mastercard para, bueno, después seguir con una tendencia espectacular, ¿sí? Que una tendencia que todavía sigue fuerte, que sigue al alza, pero que siempre hay que, desde lo técnico, ir evaluando bien todo. Los principales indicadores sobrevendidísimos, sin perder la media. Esto me gusta bastante. Todavía el estocástico incluso en venta, queriendo pasar a la zona de sobreventa nuevamente. RSI en la zona de 30 y un MACD dando venta por debajo de cero todavía. Así que veremos cuándo se van activando los indicadores al alza y cuándo dejamos de tener caídas bastante profundas de varias sesiones consecutivas que ya tuvo Mastercard, descontando. No pregunten por qué cae en el corto plazo, porque venimos subiendo espectacularmente en el medio. Así que descontando un poco estos resultados espectaculares, el gráfico, y ahora sí, con posiblemente una recogida de beneficios para Mastercard, ¿sí? Veremos hasta dónde se prolongan los soportes. La media, importante no perderla, y también esos mínimos que marcábamos en el gráfico. Y PayPal, atención, porque dejó resultados buenos. Y con este gráfico creo que posiblemente podría haber tenido algún gap alcista, algo que nos dé un poquito más de esperanza de lo que vimos en la sesión del día viernes, pero bueno, por algo se podría llegar a empezar.
Vamos a marcar que este es uno de los activos que mejor timing técnico tendría si repite los ciclos anteriores. No sabemos, este activo llegó a cotizar $309 en el pasado, si estamos hablando de los máximos que dejó en julio del año 2021. Después una caída brutal, desde ahí tuvimos una caída aproximadamente de un 78% en dólares, fue lo que cayó, así que mucho gap bajista por cerrar por el camino. Y más allá de todo esto, rompimos un canal al alza y un triángulo que teóricamente lo habría activado al alza. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Y particularmente, si mantiene la sucesión de mínimos y máximos crecientes que va dejando en el cortísimo plazo, la media empezaría a ser un soporte dinámico ahora. Estamos hablando de niveles de los $63,91 y sobre todo el mínimo de febrero de este año en los $56, junto con el mínimo de octubre del año pasado en los 50. Triple zona que no tendríamos que perder ahora, junto con la infinidad de huecos bajistas que tenemos que ir cerrando, 72,52, 76,63 y todos los máximos decrecientes que fue dejando por el camino. Una tendencia muy bajista de medio plazo de PayPal, que bueno, si en el corto plazo va mejorando y cerramos algún gap bajista como los que tenemos en el gráfico, se podría incorporar una cartera porque el timing técnico sería espectacular. Repito, si quizá la empresa ya descontó lo peor, veremos si eso en el gráfico también se va dando. Los resultados no fueron malos, pero bueno, evidentemente es una empresa a la cual le está costando el sector, le está costando ¿sí? Poder seguir. Todo lo que tiene que ver con sus principales indicadores, el RSI arriba de 50 en 53, MACD compra por arriba de 0 y un estocástico sí, bastante sobreexigido y cerquita de niveles de sobrecompra, así que vamos a ver qué es lo que va pasando en el futuro con PayPal, pero el timing técnico sí, cerramos alguno de esos gaps bajistas y ya la media empieza a ser un soporte dinámico interesantísimo para futuro. Y nos vamos con Meli, la última, que la analizamos a nivel técnico y nos vamos ya cerrando con la parte fundamental para la frutilla del postre y vamos a ver si podemos volver a cargarla. Bueno, no me estaría cargando el gráfico completo, pero bueno, vamos con esto porque algo se ve de lo que habíamos dibujado. No me dejó dibujar el gap, pero acá se ve tendencia claramente alcista. Estamos todavía en un claro canal también al alza de Mercado Libre que mantiene soportes de largo plazo también intactos en los 600 aproximadamente $14, donde dejó el hueco después de la pandemia, ¿sí? En mayo del año 2020. De ahí empezamos a tener una sucesión de máximos y mínimos crecientes desde la zona del suelo de junio del año 2022 y sobre todo lo que pasó después, ahora de estas semanas que pasó, intentamos romper esta tendencia, este canal, ¿sí? Que bueno, todavía se sigue manteniendo, quiero decir, con la ruptura de la media, punto 1, y sobre todo con lo que tiene que ver con este gran gap, el gran hueco alcista que dejó mejorando. Es verdad que la sesión que tuvo el día viernes no fue una sesión muy alcista, terminamos con una vela, diría casi doji lap, no termina de ser doji lápida, pero con una vela con bastante presión vendedora, aunque bueno, con un hueco alcista espectacular, con la media como soporte, ¿sí? 1.457 dólares para Mercado Libre y con niveles FIBO todavía intactos de esta última subida, 1.361 y los 1.072 en 61.8 para Mercado Libre, que habrá que ver si es capaz ahora de no cerrar el gap, no romper este mínimo de los 1.333 y el canal, un canal que todavía sigue al alza y que, bueno, nos quedaría romper directriz bajista cercano a niveles de los 1.830 para seguir y recuperar este cierre de hueco bajista que deberíamos también tener en los 1.746 dólares para ir a buscar máximos 2024, máximo de toda su historia que no visita desde enero de 2021, para después seguir al alza. Ahí estaríamos también en subida libre, bueno, con un activo muy fuerte, muy alcista, que es verdad. Podríamos ahora encontrar una sobrevaloración desde lo fundamental, lo vamos a estar analizando en un ratito, pero a nivel técnico rompemos nuevamente la media, después de correcciones duras, sí, habrá que ver si puede con el gap bajista y la directriz para seguir, ¿sí? Indicadores sobrecompradísimos, el RSI sobre todo ya en zona de sobrecompra en 86, estocástico ahí cerquita de la zona de 70, también cerca de niveles de 80 de sobrecompra y MACD compra por arriba de 0 ya para este gran activo que todavía sigue ahí cerquita de máximos y con algunos indicadores bastante sobrevalorados, es verdad, vamos a verlo, pero con ratios de rentabilidad y ratios económicos muy interesantes, ¿sí? Primero, volatilidad del mercado, bueno, ahí
en el promedio de la industria, tampoco tuvo una volatilidad tan exigente los precios de Meli los últimos 3 meses, se mantuvo dentro del rango de su industria. Acá sí, precio de la acción frente a la valoración razonable por flujo de caja futuros, tenemos una sobrevaloración violentísima, es verdad, porque estamos en $1.630 aproximadamente. El precio razonable, según los analistas, por este flujo de caja futuro debería ser de 349%, un 367% de sobrevaloración, ¿sí? Así que a nivel fundamental, en este ratio, pésima noticia para Mercado Libre, muy sobrevalorada, lo que no significa que pueda seguir creciendo, aunque hay que ver si también lo puede hacer a este ritmo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con un PER, que el promedio es de 20,8 veces, Meli está en 73 veces, ¿sí? Por eso digo ya, estamos en una valoración bastante complicada en este aspecto, ¿sí? Si Meli no sigue creciendo, mientras siga creciendo creo que no pasaría absolutamente nada, pero también exigirle el crecimiento que está teniendo ahora. Así que esto también es para tener en cuenta del PER, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años, alta, 43 veces contra el 16,6, buen ratio de ROE futuro, de rendimiento futuro de capital, en el cual se prevé que sea alto a futuro. Y ratios de rentabilidad, el resto, ROE, ROA y ROCE, ¿sí? En general, todos altos. ¿Sí? El ROE 33 veces contra el 16,6, 5,5, acá sí en el ROA un poquito más flojo, contra un 7,2 de la industria, y un ROCE, ¿sí? En rendimiento de capital invertido, 33,6, muy por arriba de los últimos 3 años para atrás, en los 12,5, acá ratios de rentabilidad, sacando la ROA un poquito debajo de la industria, bastante positivo. En cuanto a la posición de la patrimonial de Meli, bueno, pasivos a corto plazo cubiertos, los de largo plazo ahí levemente cubiertos. Acá hay que ver cómo después va manejando la situación de su posición financiera a futuro, pero por el momento parecería que de corto y largo plazo Meli lo va haciendo bastante bien, pero es verdad que le está costando la parte de reducción de la deuda, ¿sí? Por el momento el nivel de deuda controlado, porque tiene más efectivo que deuda total, le va costando la reducción de la deuda, cubre intereses por el momento, también Mercado Libre por el momento, y el CEO, o sea, el management que tiene, evidentemente lo conocemos a Marcos Galperín, management experimentado, gestión experimentada para el equipo directivo de Mercado Libre. Así que bueno, la parte del timing técnico no estaría tan mal, siempre y cuando no rompamos la media, no cerremos el gran gap alcista que dejó, quizás contando buenos resultados, si al menos los que esperaba el mercado, para Mercado Libre. Y bueno, con ratios fundamentales, algunos exigentes ya al PER o alguna valoración de flujo de caja futuro también, que habrá que ver si es capaz, repito, de Meli de seguir creciendo a este ritmo, de seguir creciendo y eso traducirlo en su precio, obviamente, a nivel técnico. Y ya llegamos al final. Muchas gracias por haber estado del otro lado una nueva semana conmigo. Dejamos en este caso una frase del gran John Neff, gran inversor, que nos dejaba esta reflexión, ¿sí? Para la semana. Haz lo que es inteligente, no lo que es popular. No siempre es fácil hacer lo que no es popular, pero es ahí donde se gana el dinero. Compra acciones mal vistas a los ojos de los inversores descuidados y espera hasta que su valor real sea reconocido. Gran frase, hay que ser analíticos, hay que ser objetivos, ¿sí? No tenemos que sesgarnos ni con noticias, ni con opiniones, ni con nuestros sesgos, que a veces es muy fácil caer en eso, sino que hay que intentar analizar el mercado con un sistema claro, ir siguiendo tendencias, y cuando cambien las tendencias o que veamos quizá algún deterioro, sobre todo a nivel técnico, podamos actuar en consecuencia y saber nuestro propio sistema que estamos implementando, cuándo hay que hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, les dejo esta reflexión y nos vamos encontrando, ¿sí? En la semana, que vamos a tener un nuevo video del Merval, seguramente día jueves, viernes, y la semana que viene ya, también el fin de semana que viene, con un nuevo video de mercados internacionales. Iremos compartiendo por Telegram, así que a sumarse, a no perderse el día a día de Telegram, que vamos también dejando apertura, media sesión y cierre siempre de todo y cada uno de los días de mercado, al menos en cuanto a noticias. Así que bueno, muchas gracias y que arranquen una excelente semana. Nos vamos hablando por Telegram. Gracias a todos y todas. Chau, chau.